Gracias por continuar con nosotros. Pues ya se lo decía, como cada jueves me fui tempranito en la mañana con Rafael Barajas, el Fisgón, a platicar, pues, a bromear, a echar ahí chal. Hablamos de Lofer, cantó un rap. Acompáñeme. Oye, Fis, tristemente grito de burla que se utilizaba hasta en los cómicos de no se puede, me amparo, se ha convertido en una realidad, pero no solo eso, en un brazo de una oposición que encuentra en este tipo de herramientas y en un poder, el judicial, pues ahí de alguna manera un cauce para poder torpedear acciones de gobierno. Así es. Mira, una de las cosas fuertes que están ocurriendo en todo el ciclo de los gobiernos progresistas de América Latina es que se ha afinado una estrategia contra todos estos gobiernos, y es la estrategia de la guerra judicial, el famoso lawfare. Se la han aplicado a Lula, a Dilma Rousseff, a Evo Morales, a Rafael Correa, a Pedro Castillo, a todos los gobiernos progresistas de América Latina. Y fíjate que en fechas recientes hemos visto cómo diversos actores, entre ellos Vicente Fox, se la pasan diciendo que van a meter a la cárcel a López Obrador. Y esto es claramente una amenaza de guerra judicial, es una amenaza de lawfare. Y yo estoy convencido de que, el lawfare se maneja incluso como una estrategia militar. Se planifica desde las altas cúpulas del poder económico, se trabaja con el poder mediático, las campañas de descrédito y difamación forman parte integrante de lo que es el lawfare o la guerra judicial, pero el eje el aparato central de esta guerra judicial son, sin lugar a dudas, los aparatos legales. El poder judicial, por un lado, y pues, lo que han sido los órganos, incluso los órganos electorales. Entonces, si tú revisas, por ejemplo, en fechas recientes te vas a dar cuenta de que el poder judicial ha emprendido una suerte de ofensiva en contra de iniciativas del Ejecutivo y hasta del Legislativo. Un caso concreto es que el Poder Judicial, es decir, que tanto decía defender la separación de poderes, por sí solo se coloca por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, ¿sí?, para inutilizar o para convertir en letra muerta el famoso Plan B, ¿no?, que presenta López Obrador y que apruebe el Congreso. Y es increíble porque lo que plantea es que el Poder Judicial es que el Legislativo no siguió una normativa interna. Bueno, pero la normativa interna es del Legislativo. Ahí quien se está metiendo en las funciones del Legislativo es justamente el Poder Judicial. Y esto violenta lo que es la separación de poderes. Y al mismo tiempo hemos visto cómo una serie de funcionarios que salieron del INE hace poco, el famoso INE de Lorenzo Córdoba, el INE de las marchas del INE no se toca, de repente salen del INE y conforman una empresa que se va a dedicar a litigar sobre cuestiones electorales. Perdón, ahí hay un conflicto de interés clarísimo. No solamente es gente que tiene un know-how, un savoir-faire sobre el tema electoral, sino que tienen nexos y vínculos importantes con funcionarios que están todavía dentro del INE. Entonces, son, todo esto, ¿sí?, sin lugar a dudas, es guerra judicial. Y hay que entender que necesitamos, es decir, esta guerra judicial es parte es el primer frente contra todos los gobiernos progresistas de América Latina. Y parte de esta guerra judicial es justamente, por ejemplo, soltar delincuentes, soltar al jefe del outsourcing, a Bayrute, lo acaban de liberar, soltar narcotraficantes, entorpecer los procedimientos judiciales. Bueno, todo esto implica que sí tenemos que hacer un cambio importante a nivel judicial. Y bueno, ¿qué crees sobre eso? Jesús Echevarría escribió una música que está padrísima, que está preciosa, y yo me eché una letra sobre lo que es el lawfare en México, es el baile de los jueces. Vamos a escucharlo. ¿Lo escuchamos? Que ya anularon el Plan B allá en la corte, con laudos de muy mala fe, según reporte.
que 9 jueces anularon la reforma por razones no de fondo sí de forma. Los diputados son bien tarados, se han de chingar porque la corte ha de mandar. Se brincaron al poder legislativo y se brincaron al poder ejecutivo. La Suprema se pasó, gobierna sola, y los otros 2 poderes a la cola. Y es que los jueces algunas veces traen intereses y están ligados a potentados y son nombrados por los del PAN y los del PRI. Y es que las leyes son pa' los bueyes de mi compadre, que a toda madre, que vuelve el reino, y otro sexenio de los del PAN y los del PRI. Exfuncionarios han montado una empresa para en materia electoral poner la mesa. Exfuncionarios muy gallones y del INE, aquí hay conflicto de interés y de alucine. La democracia, pa' su desgracia, se ha de chingar y todo se ha de negociar. Hizo sus marchas la derecha que convoca para gritarnos que el INE nunca se toca. Hicieron marchas para defender la corte y agitaron al país de sur a norte. Que los Lorenzos y sus consensos son muy propensos a estar ligados a potentados, fueron nombrados por los del PAN y los del PRI. Y es que los business de aquellos INES y sus compadres piden a madres que vuelva el reino y otro sexenio de los del PAN y los del PRI. Oye, Fis, está el lawfare, pero además está terrible a través, esto es el sistema de impartición de justicia, pero a través del sistema de procuración de justicia y se fabrican muchas veces pruebas y se fabrican ahí una serie de elementos incriminatorios que pueden llegar a ser absurdos, pero hacer también mucho daño. Claro, por supuesto. Y hemos visto, por ejemplo, que se inventan pruebas a la hora de sacar resultados. Es decir, sí hay que entender que esto es un tema muy serio y tiene que ver con la profunda corrupción de los aparatos judiciales que tendrían que ser los encargados de impartir la justicia y de ser los defensores de la legalidad. Mira, en América Latina, por ejemplo, tienes casos como los de Cristina Kirchner. Le han armado no decenas, cientos de juicios para desacreditarla y para meterla a la cárcel. Uno de ellos era increíble, la acusaban de haberse robado un Producto Interno Bruto de Argentina. Es decir, cosa que es verdaderamente imposible de ocultar. A Rafael Correa lo acusaron incluso de una cosa que se llama influjo psíquico, ¿no? Que es así como de Calimán, ¿no? Es decir, como si fuera un tú vas a delinquir, ¿no? Es decir, y el juicio está sustentado en una serie de cuadernos de una gente cercana que fueron escritos, según se ha documentado, después de que Correa estuvo en el ejercicio del gobierno, pero son cuadernos que están escritos como un diario. Yo recibí esta orden de ta. Entonces tú revisas todos estos casos y son verdaderas violaciones a los derechos humanos. Ojo, estos casos jurídicos no serían sustentables sin un aparato de medios cómplice que se la pasa haciendo estas campañas de difamación. Acuérdate que el caso de Lula, en el caso de Lula, a Lula lo acusan, entre otras cosas, porque no había pruebas. Cosa que era la demostración de que había sido un procedimiento de Estado, porque solo el Estado puede ocultar las pruebas. Bueno, otra posibilidad es que no haya habido pruebas porque no hay delito. Exactamente. ¿No? Es decir, pero eso no se consideró. Pues mucho ojo con eso, porque parece que es lo único que les queda ya en la oposición, porque bueno, ya ni cuadros tienen, se les caen de las paredes, bueno. Tienen cuadris. Tienen pósters, tienen cuadris. Eso sí es un problema. ¿Cómo ves? No, pues no, y deja tú. Es decir, se les dicen que es histórico. Sí, claro, no está chistoso, pero además arman un comité ciudadano y se les desmorona el primer día. Porque no es ciudadano. Y sacó
Acosta Naranjo un tuit que me parece fantástico, en el que le reclama a Sergio Aguayo que se haya retirado de este Comité Ciudadano. Dice, no es el momento de cuidar el prestigio. Dice, espérate, es decir, date cuenta de lo que le dijo, ¿no? Es decir, es el momento de defender la democracia. Perdón, lo que están diciendo son cosas muy, muy serias, sí, ¿no? Y fíjate que sí, lo que yo sí veo es una estrategia, ya no para ganar la presidencia, sino para echar a perder el plan C, que es el plan que busca que el Morena tenga la mayoría calificada, sí, en el Congreso, ¿no? Y que pueda cambiar al Poder Judicial. Claro, y que puede evitar lo que está sucediendo ahora a través justo de acciones de Lofer. Pues Fis, muchísimas gracias, y gracias a Jesús Echevarría, vaya piecesota que se aventó, sí, como siempre. Sí, no, Jesús es súper talentoso. Gracias. Es un gusto trabajar con él y contigo. El gusto es compartido. Pues ahí está, muchas gracias a Rafael Barajas el Fisgón, a Jesús Echevarría, y muchas gracias